Pedro se detuvo sin saber qué hacer y con ademán interrogador volvióse hacia Ana Mikhailovna, su guía. Esta le indicó rápidamente con los ojos la mano del enfermo, haciendo al mismo tiempo ademán de besarlo. Pedro, andando con mucho cuidado para no enredarse con la colcha, siguió el consejo y puso sus labios en la mano del moribundo. Pero ni la mano ni uno solo de los músculos del conde se movieron. Pedro miró de nuevo a Ana Mikhailovna como si le preguntara qué más debía hacer. Ana Mikhailovna le señaló con los ojos la silla que había junto a la cama. Le obedeció Pedro y se sentó sin dejar de interrogarla, con la mirada acerca de la conducta a seguir. Ana Mikhailovna hizo con la cabeza un gesto de aprobación. Pedro recobró su actitud hierática, embobada, de estatua egipcia, doliéndose visiblemente que su cuerpo voluminoso y desgarbado ocupara tanto sitio, por lo que hizo ímprobos esfuerzos para encogerse. Miraba al conde y éste dirigía sus ojos a donde se encontraba el rostro de Pedro. Ana Mikhailovna tenía conciencia en aquella situación de la importancia conmovedora de aquella última entrevista entre padre e hijo. La escena duró 2 minutos, que le parecieron a Pedro una hora entera. De pronto, una especie de estremecimiento sacudió los músculos entumecidos y las profundas arrugas del rostro del conde. El temblor aumentó y se le torció la boca, por lo que Pedro se dio cuenta entonces que su padre estaba a las puertas de la muerte, y de la boca deformada salió un estertor. Ana Mikhailovna miró atentamente los ojos del enfermo, tratando de adivinar lo que quería. Tan pronto señalaba a Pedro como la medicina, como indicaba el cubrecama o, con palabras apenas inteligibles, llamaba al príncipe Basilio. Los ojos y el rostro del enfermo expresaban impaciencia y se esforzaban por mirar al criado que permanecía inmóvil a la cabecera del lecho. Seguramente quiere volverse del otro lado, murmuró el doméstico, levantándose para volver el pesado cuerpo del conde de cara a la pared. Pedro se levantó para ayudar al criado. Mientras el criado y Pedro efectuaban esta operación, el enfermo hacía vanos esfuerzos para mover una de las manos que había quedado a su espalda. Tal vez el conde advirtió la mirada de terror que Pedro dirigía a aquella mano inerte. Otro pensamiento cruzó acaso en aquel momento por su mente. Miró la mano que ya no obedecía, la expresión de espanto en el rostro de Pedro, volvió nuevamente a mirar su mano y dibujóse entonces en su semblante una débil sonrisa de sufrimiento que no cuadraba ciertamente con sus facciones y que parecía mofarse de su propia debilidad. Al advertir aquella sonrisa inesperada, Pedro sintió un estremecimiento, sacudirle el pecho. Un escozor en la nariz y copiosas lágrimas asomaban a sus ojos. Una vez hubieron vuelto al enfermo de cara a la pared, dio un suspiro. Está amodorrado, dijo Ana Mikhailovna al darse cuenta de que entraba la princesa a relevarla. Vámonos, y salió con Pedro. Capítulo 21. En el salón de visitas solo quedaban el príncipe Basilio y la mayor de las princesas, que, sentada bajo el retrato de Catalina, hablaba con gran animación. Tan pronto como se dieron cuenta de la presencia de Pedro y de su acompañante, guardaron silencio. A Pedro le pareció que la princesa ocultaba algo. En voz baja le dijo al príncipe: «No puedo ver a esta mujer». «Katilla ha hecho servir el té en el saloncito», dijo el príncipe Basilio a Ana Mikhailovna. «Vete a tomar algo, hija mía, o vas a desmayarte». A Pedro nada le dijo, pero le estrechó la mano con efusión. Pedro y Ana Mikhailovna entraron en el saloncito. No hay nada que reanime tanto después de pasar una noche en blanco como una taza de este excelente té ruso, decía Lorraine con blanco, como una taza de esta actitud de prudente animación, de pie en el saloncito, redondo, paladeando el té en una taza china sin asa, ante la mesita en que había servido aquel una cena fría. Todos cuantos habían permanecido aquella noche en el salón del conde de Zhukov se hallaban reunidos alrededor de la mesa con objeto de reponer las fuerzas. Pedro se acordaba muy bien de aquel saloncito redondo, lleno de espejos y mesitas. Cuando
se daban bailes en casa del conde. A Pedro, que no sabía bailar, le gustaba instalarse en él y observar cómo las damas con sus trajes de noche y perlas y diamantes refulgiendo en sus hombros desnudos al cruzar aquella estancia brillantemente iluminada se miraban en los espejos que reflejaban repetidamente sus imágenes. Pero en aquella ocasión el saloncito estaba apenas iluminado por 2 velas y en la semioscuridad el té y los manjares aparecían sobre la mesita en confusa mezcolanza. Las personas que allí se encontraban andaban en continuos cuchicheos, revelando en cada gesto, en cada palabra, en que nada olvidaba lo que ocurría y lo que iba a ocurrir en el dormitorio contiguo. A pesar de que le acuciaba el apetito, Pedro ni siquiera provocado, se volvió con ademán interrogador hacia su guía y en aquel momento la sorprendió encaminándose de puntillas al salón donde se habían quedado el príncipe Basilio y la mayor de las princesas. Supuso Pedro que todo aquello era necesario y a poco la siguió. Ana Mikhailovna estaba al lado de la princesa y ambas hablaban en voz baja con dolorido acento. «Tenga usted la seguridad, princesa, que sé muy bien lo que es conveniente y lo que no lo es», dijo la princesa, que se mostraba tan agitada como cuando pasó Ana por delante de la puerta de su habitación. «Pero, querida princesa», decía a un tiempo con suavidad y obstinación Ana Mikhailovna, obstruyendo a la princesa el paso a la habitación del enfermo, «¿no cree usted que le será muy doloroso al pobre tío precisamente en este momento en que tan necesario es el reposo, hablarle ahora de un asunto tan terrenal cuando su alma está ya preparada?» El príncipe Basilio permanecía sentado en su actitud familiar, con las piernas cruzadas, sus mejillas estaban congestionadas y, cuando se agachó, pareció que su cuerpo cobraba mayor volumen. Sin embargo, su aspecto era el de un hombre que poco le interesaba por la conversación de las 2 mujeres. «Vamos, querida Ana Mikhailovna, deja a Katicha hacer lo que le guste. Bien sabes que el conde la aprecia mucho». «Ignoro el contenido de este sobre», dijo la princesa dirigiéndose al príncipe Basilio y mostrándole la cartera que tenía en la mano. «Solo sé que el verdadero testamento lo tiene guardado en su escritorio y que este no es más que un papel olvidado». Quería engañar a Ana Mikhailovna, pero ésta lo advirtió y al tiempo que le cerraba nuevamente el paso intervino prontamente diciéndole: «Ya lo sé, querida princesa», y con estas palabras agarró tan fuertemente la cartera que a las claras veíase que no la soltaría fácilmente, y prosiguió: «Por favor, querida princesa, apiádese usted del conde, piense usted que va». La princesa no respondió palabra, no se oía sino el rumor de la esforzada lucha para apoderarse de la cartera. La princesa se daba cuenta de que si se pusiera a hablar le diría a Ana Mikhailovna cosas no muy agradables. Ana mantenía vigorosamente aferrada a la cartera, pero no por ello dejaba su voz de conservar la calma y la dulzura. «Pedro, hijo mío, acércate. No eres, a mi parecer, ningún extraño en el consejo de familia, ¿no es cierto, príncipe?» «Pero, ¿por qué te callas, primo?», exclamó de pronto la princesa con un grito tan agudo que se oyó en el saloncito y asustó a todo el mundo. «¿Por qué callas cuando bien sabe Dios quién es que se afana en organizar escenas en el umbral de la puerta de un moribundo?» «Intrigante», añadió con acento colérico, tirando de la cartera con todas sus fuerzas. Sin embargo, Ana Mikhailovna retrocedió algunos pasos y no la soltó. «Oh», exclamó el príncipe con tono de asombro y reconvención, levantándose, «esto es ridículo. Vamos, por favor, soltadla». Así lo hizo la princesa. «Y tú también». Ana Mikhailovna no le obedeció. «Te repito que la sueltes. La responsabilidad es mía. Yo mismo entraré y preguntaré. Yo mismo, ya me comprendéis. Esto os bastará». «Príncipe, por favor», dijo Ana Mikhailovna, «después de un sacramento tan solemne hay que dejarle descansar un instante. Aquí está Pedro. Di tu parecer», añadió dirigiéndose al joven que se acercaba a ellos y contemplaba con asombro el rostro encolorizado de la princesa, que había abandonado ya todas las fórmulas corteses y las trémulas mejillas del príncipe Basilio. «Ten presente que te hago responsable de las consecuencias que puedan sobrevenir», advirtió severamente el príncipe Basilio. «No sabes lo que te haces». «Mala mujer», exclamó la princesa, arrojándose de improviso sobre Ana Mikhailovna y apoderándose de la cartera. El príncipe Basilio bajó la cabeza y abrió los brazos. En aquel momento, la puerta, aquella terrible puerta que era objeto de la atención de Pedro y que realmente se abría con gran parsimonia, se abrió ruidosamente de par en par y dio con fuerza contra la pared.
La más pequeña de las princesas apareció en el umbral y palmoteando exclamó: «¿Qué estáis haciendo?», gritó desesperadamente. «Se está muriendo y me dejáis sola con él». La mayor de las princesas soltó la cartera. Anna Mikhailovna se agarró rápidamente y, tomando el objeto de la disputa, corrió hacia el dormitorio. La mayorazga y el príncipe Basilio, que había recobrado ya su serenidad, fueron en pos de ella. Al cabo de unos minutos, la mayor de las princesas, con el rostro pálido y estirado, salió de la habitación mordiéndose el labio inferior. Al ver a Pedro, su semblante expresó un irreprimible sentimiento de cólera. «Ya puede usted estar contento», dijo. «Ya tiene usted lo que esperaba». Y sollozando sepultó el rostro en el pañuelo y salió de la estancia. Después de la princesa apareció el príncipe Basilio, con paso vacilante. Fue a sentarse en el diván donde estaba Pedro y se hundió en él cubriéndose el rostro con las manos. Pedro se dio cuenta de que estaba muy pálido y que le tembloteaba la barbilla como si tuviese calentura. «Ah, amigo mío», dijo tomándose del brazo de Pedro y hablando con una sinceridad y una dulzura totalmente desconocidas para aquel. «Pecamos mucho, mentimos más y, a fin de cuentas, ¿para qué? Tengo más de 50 años, amigo mío. Para mí todo terminará con la muerte. La muerte es terrible». Y rompió a llorar convulsivamente. La última en salir fue Anna Mikhailovna. Con paso lento y silencioso se acercó a Pedro. «Pedro», exclamó. Este la miró con gesto interrogador. La princesa le besó en la frente y le derramó algunas lágrimas, y después de un silencio dijo: «Ya todo ha terminado». Pedro la miró a través de las lentes. «Vámonos, yo te acompañaré. Procura llorar. Nada consuela tanto como las lágrimas». Le acompañó al saloncito oscuro y Pedro se alegró mucho de que nadie pudiera ver el rostro. Allí lo dejó Anna Mikhailovna y cuando volvió, Pedro, que había apoyado la cabeza en una mano, dormía profundamente. Al día siguiente por la mañana, Anna Mikhailovna dijo a Pedro: «Sí, hijo mío, ha sido una gran pérdida para todos. No me refiero a ti, porque Dios te ayudará. Eres joven y, si no estoy equivocada, en posesión de una inmensa fortuna. El testamento no ha sido abierto todavía. Te conozco muy bien para saber que no perderás por ello la cabeza, pero han recaído sobre ti no pocas obligaciones y debes portarte como un hombre». Pedro calló. «Quizá más adelante te explicaré, hijo mío, lo que aquí hubiera pasado de no haber estado yo presente. Ya sabes que todavía anteayer el tío me prometió acordarse de Boris, pero no ha tenido tiempo de decir nada. Espero, hijo mío, que cumplirás el deseo de tu padre». Pero Pedro nada comprendió y, silencioso y sofocado, miró discretamente a la princesa Anna Mikhailovna. Después de haber hablado con Pedro, Anna Mikhailovna se marchó a dormir a casa de los Rostov. Por la mañana siguiente, cuando se levantó, refirió a los Rostov y a todas sus amistades los detalles de la muerte del conde de Zhukov. Decía que el conde había muerto tal cual ella quisiera morir, que su traspaso no solo había sido conmovedor, sino también edificante, y que la postrera entrevista entre padre e hijo había sido tan emocionante que no podía recordarla sin que las lágrimas asomaran a sus ojos, y por último, que no sabría decir cuál de los dos se había portado mejor en aquel terrible trance, que el padre, que en los últimos instantes se había acordado de todo y de todos, y que dirigió al hijo tan tiernas palabras, o Pedro, a quien daba lástima verle tan trastornado y que, no obstante, se esforzaba por disimular la emoción que le embargaba para no impresionar a su padre moribundo. Todo esto es muy doloroso, pero sumamente aleccionador. Ver a hombres como el conde y a su digno hijo eleva el alma, decía, y en cuanto a la conducta de la princesa Katilla y el príncipe Basilio, la criticaba duramente, pero en voz baja, casi al oído, y bajo promesa de que guardaban todos el secreto. Capítulo 22. En Lisiagori, en la finca del príncipe Nicolás Andrievich Volkonsky, se esperaba de un día a otro la llegada del príncipe Andrés y de la princesa. La espera no trastornaba, sin embargo, el severo orden con que discurría la vida en casa del anciano príncipe Volkonsky. Desde que, reinando todavía Pablo I, había sido relegado a sus posesiones de el generalísimo príncipe Nicolás Andrievich, a quien la sociedad rusa designaba con el sobrenombre de Rey de Prusia, no se había movido de Lisiagori, con su hija la princesa María y la dama de compañía, señorita Bourlianz. A partir del advenimiento del nuevo reinado, habíasele concedido permiso para trasladarse a las dos capitales,
Pero él continuaba en el campo entregado a su vida de reposo, diciendo que no necesitaba nada de nadie, pero que, no obstante, si alguien precisaba de su ayuda o consejo, recorrería las 150 verstas que separan Moscú de Lysiangory. Sostenía que los vicios humanos arrancan de dos fuentes, la ociosidad y la superstición, y que solo existen dos virtudes, la actividad y la inteligencia. Él mismo se ocupaba de la educación de su hija y para fomentar en ella esas dos virtudes capitales le dio hasta los 20 años lecciones de álgebra y geometría y distribuyó su vida en una serie ininterrumpida de tareas. También él mismo estaba siempre ocupado, ora escribía sus memorias, ora se entretenía en resolver trascendentales cuestiones de matemática, ora torneaba tabaqueras o atendía en su finca a las construcciones que continuamente se realizaban, pero teniendo en cuenta que la principal condición de la actividad es el orden, este era llevado en su vida hasta las últimas consecuencias. Las comidas eran siempre las mismas y no solamente se daban a la misma hora, sino exactamente en el mismo minuto, con las personas que lo rodeaban, desde su hija hasta los criados. El príncipe era riguroso y terriblemente exigente, de tal modo que sin ser un hombre malvado inspiraba un temor y respeto tales que difícilmente hubiera podido despertar el hombre más cruel. A pesar de vivir retirado y carecer de influencia en los asuntos de Estado, todos los gobernadores de la provincia donde radicaban sus tierras se creían en la obligación de rendirle pleitesía, y al igual que el arquitecto, el jardinero o la princesa María, el alto funcionario esperaba en el salón de su despacho, que se encontraba en la parte alta del edificio, la hora en que el príncipe solía salir de su habitación, y todos cuantos aguardaban en aquel salón experimentaban el mismo sentimiento de respeto y casi de miedo cuando, al abrirse la ancha puerta del despacho, aparecía con la peluca empolvada la menuda figura del anciano, con sus manos pequeñas y afiladas y sus cejas grises y caídas que, al arrugarse, celaban el brillo de sus amarillentos e inteligentes ojos. La mañana de la llegada del joven matrimonio, la princesa María entró como de costumbre en el despacho a la hora precisa para el saludo matinal. Se persignó temerosa y rezó interiormente. Todos los días entraba y todos los días rezaba para que la entrevista transcurriera sosegadamente. El viejo criado, empolvado que estaba en el despacho, se levantó sin hacer ruido y acercándose a la puerta dijo en voz baja: «Adelante». Se oía detrás de la puerta el zumbido del torno. La princesa empujó tímidamente aquella, que se abrió con suavidad y se detuvo en el umbral. El príncipe tenía puesta su atención en el torno, la miró y prosiguió su trabajo. La espaciosa sala de trabajo estaba llena de objetos que visiblemente eran utilizados con gran frecuencia. Todo denunciaba una variada, infatigable e inteligente actividad. La larga mesa donde había desparramados libros y planos, la gran librería con las llaves puestas en las portezuelas, el alto pupitre a propósito para escribir de pie, encima del cual había un cuaderno abierto y el torno con todos los útiles preparados y los desmochos esparcidos por todas partes, por el movimiento de las piernas calzadas con zapatillas, con tacones bordadas plata y por la firme presión de la mano enjuta y venosa. Veíase en el príncipe el vigor tenaz y una vejez robusta. Luego de dar algunas vueltas al torno, retiró el pie del pedal, limpió la herramienta, la depositó en un bolso de cuero colgado al lado del torno y acercándose a la mesa llamó a su hija. No daba nunca la bendición a sus hijos, pero aquel día al presentar a su hija la mejilla todavía sin afeitar, la miró atenta y tiernamente y le dijo con severidad: «¿Te encuentras bien? Pues entonces siéntate». Tomó el cuaderno de geometría que él mismo había escrito y con el pie acercó la silla. «Para mañana», dijo buscando rápidamente la página y señalando con la uña el párrafo. La princesa se inclinó sobre el cuaderno. «Aguarda, tengo una carta para ti», añadió el príncipe, sacando de un bolso que tenía sujeto a la mesa un sobre escrito con mano femenina. Al advertir la letra, el rostro de la princesa se arreboló y presurosa tomó la carta. «¿Es de tu Eloísa?», preguntó el príncipe, descubriendo con una fría sonrisa los dientes amarillentos pero fuertes todavía. «Sí, es de Julia», repuso la princesa mirando y sonriendo con timidez. «Te daré aún otras dos, pero la tercera la leeré», dijo severamente el príncipe. «Mucho me temo que no os escribáis más que sandeces. Sí, la tercera la leeré».
Lee esta, papá, dijo la princesa sonrojándose aún más y tendiéndole la carta. Te ha dicho que es la tercera, replicó el príncipe desechando la carta y reclinándose en la mesa hojeó el cuaderno ilustrado con figuras geométricas. Pues bien, señorita, comenzó diciendo el viejo, inclinándose sobre el cuaderno al lado de su hija y apoyando la mano en el respaldo de la silla donde estaba sentada la princesa, de tal modo que por todos lados se veía envuelta de aquel olor de tabaco y de viejo, particular de su padre, y desde hacía tantos años tan bien conocía. Pues bien, señorita, estos triángulos son iguales. Fíjate en el ángulo ABC. La princesa miraba atemorizada los ojos brillantes de su padre. Unas manchas rojizas aparecían y desaparecían de su rostro. Advertíase claramente que nada entendía y que, por explícitas que fuesen las indicaciones de su padre, el miedo le impedía comprender de quién era la culpa, del profesor o del discípulo. Sin embargo, cada día ocurría lo mismo. Los ojos de la princesa se empañaban, no veía ni comprendía nada, solo sentía junto a ella el rostro ajado de su severo profesor, su aliento y su olor, y no pensaba más que en salir lo más pronto posible del despacho para irse a su habitación y allí descifrar el problema con toda libertad. El viejo se indignaba ruidosamente, apartaba y acercaba la silla donde estaba sentado y hacía grandes esfuerzos para no perder la calma, pero lo cierto es que todos los días acababa lanzando mil improperios y a menudo arrojaba el cuaderno al suelo. La princesa equivocó la respuesta. «Vamos, qué torpe eres», exclamó el príncipe, apartando violentamente el cuaderno y volviéndose rápidamente. Pero enseguida se levantó, se puso a pasear por la habitación, acarició los cabellos de la princesa y se sentó nuevamente. Se aproximó a la mesa y prosiguió la explicación. «No puede ser, princesa, no puede ser», dijo cuando la princesa, terminada la lección, hubo cerrado el cuaderno y estaba a punto de marcharse. «Las matemáticas tienen una gran importancia, hija mía. No quiero que te parezcas a nuestras damas, que son todas unas necias. No te preocupes, ya te irás acostumbrando y ya verás cómo acabará por gustarte». Y le acarició tiernamente la mejilla. «Ya verás cómo por fin te sacudes esta torpeza». La princesa hizo ademán de marcharse, pero el príncipe la retuvo con un gesto y tomó de encima de la mesa un libro nuevo con las páginas todavía sin cortar. «Ten, tú, Eloísa, te envía esto, La clave del misterio. Es un libro religioso y yo nada tengo que ver con ninguna religión. Ya lo he ojeado. Tómalo y ahora ya puedes irte». Y dándole un golpecito en los hombros, cerró suavemente la puerta tras de ella. La princesa María se encaminó de nuevo hacia su habitación con una expresión triste y temerosa que rara vez la abandonaba y que afeaba aún más su rostro enfermizo y poco agraciado. Se sentó ante su pupitre atestado de miniaturas, de cuadernos y de libros. La princesa era tan desordenada como ordenado su padre. Dejó el cuaderno de geometría y con gran afán abrió la puerta. Era de su más íntima amiga de infancia, de aquella Julia Kuragin que asistió a la fiesta de los Rostov. Julia escribía: «Querida y excelente amiga, qué cosa más terrible y aterradora es la ausencia, por más que quiera convencerme de que la mitad de mi existencia y de mi felicidad reside en ti, que a pesar de la distancia que nos separa, nuestros corazones permanecen unidos por lazos indisolubles, el mío se revela contra el destino, y no obstante los placeres y las distracciones que me rodean, no puedo dominar una especie de tristeza oculta que desde el día en que nos separamos siento en el fondo de mi corazón. ¿Por qué no nos hemos reunido este verano en nuestro salón, en el canapé azul, el canapé de las confidencias? ¿Por qué no puedo, como hacen 3 meses, hacer acopio de nuevas fuerzas morales en tu mirada tan dulce, tan penetrante y tan tranquila, a la que tanto quiero y que me parece ver delante de mí cuando te escribo?» La princesa María dio un suspiro al terminar la lectura de este párrafo y se miró en el armario de luna que estaba a su derecha. El espejo reflejaba un cuerpo menudo, desgarbado, y su rostro macilento. «Todo eso son lisonjas», pensó la princesa, y apartando los ojos del espejo continuó la lectura. Sin embargo, no halagaba Julia a su amiga. En efecto, los ojos de la princesa, grandes, profundos, fulgurantes a veces, cual si proyectaran rayos de ardiente brillantez, eran tan bellos que con frecuencia y a pesar de la fealdad de su rostro, eran más atractivos que cualquier otra belleza. Pero claro, la princesa no había visto nunca la expresión de sus ojos, la expresión que cobraban cuando no pensaba en ella, como ocurre con todo el mundo. Así que se miraba al espejo, la expresión de su rostro era totalmente artificial. Continuó leyendo. «En Moscú solo habla de la guerra.
Uno de mis hermanos ha salido ya para el extranjero y el otro será incorporado a la guardia que se dirige a la frontera. Nuestro querido emperador ha salido de San Petersburgo y, según dicen, piensa exponer su preciosa existencia a los azares de la guerra. Quiera Dios que el monstruo de Córcega, que destruye el reposo de Europa, sea abatido por el águila que el Todopoderoso, con su divina misericordia, nos ha dado por soberano. Esta guerra me ha privado, además de mis hermanos, de una de las amistades más caras a mi corazón. Me refiero al joven Nicolás Rostov, que, lleno de entusiasmo, no ha podido sufrir la inactividad y ha abandonado la universidad para sentar plaza en el ejército. Pues bien, debo confesarte, querida María, que a pesar de ser muy joven, su marcha al ejército me ha causado un hondo pesar. Este joven, de quien te hablaba este verano, es de tan noble corazón, tan verdaderamente joven, que difícilmente se encontraría otro en este mundo en que vivimos entre viejos de 20 años. Es tan franco y generoso en su espíritu, tan puro y tan poético que mis relaciones con él, por pasajeras que hayan sido, han dado a mi pobre corazón, que tanto ha sufrido ya, una de las más dulces satisfacciones. Un día te contaré nuestra separación y la conversación que sostuvimos el día de su marcha. De momento es todo ello tan reciente. Ah, querida amiga, cuán feliz eres de no conocer esas alegrías y esas penas tan dolorosas. Eres feliz porque las penas son, por lo común, más intensas que las alegrías. Bien sé que el conde Nicolás es demasiado joven para que pueda ser para mí otra cosa que un amigo, pero esa dulce amistad, esas relaciones tan poéticas y tan puras han sido para mi corazón una necesidad y un bálsamo. Pero no hablemos más de ello. La noticia cumbre del día y la de que todo Moscú anda en comentarios es el fallecimiento del viejo conde Besukov y su herencia. Figúrate que a las 3 princesas apenas les ha correspondido nada. Al príncipe Basilio nada en absoluto, y quien lo ha heredado todo es Pedro, que ha sido reconocido como hijo legítimo y es, por consiguiente, conde de Zhukov y dueño de una de las mayores fortunas de Rusia. Dicen que el príncipe Basilio ha jugado en esa historia un papel no muy recomendable y que ha regresado muy alicaído a San Petersburgo. Te confesaré que apenas entiendo nada en todas estas cuestiones de legados y testamentos. Lo único que sé es que desde que el joven que todos conocíamos y simplemente con el nombre de Pedro se ha convertido en el conde de Zhukov y en propietario de una de las más pingües fortunas de Rusia, me divierto sobremanera en observar los cambios de tono y de trato que las mamás cargadas de hijas casaderas y hasta estas mismas señoritas emplean con este individuo que, dicho sea entre paréntesis, me ha parecido siempre un pobre hombre, como hace ya 2 años que las gentes se entretienen en adjudicarme novios que, con frecuencia, ni siquiera yo misma conozco. La crónica matrimonial de Moscú me ha nombrado ya condesa de Zhukov. Ya puedes suponer que no me preocupa lo más mínimo el llegar a serlo. Y, a propósito del casamiento, tengo que decirte que no ha mucho la tía Ana Mikhailovna me ha confiado con el mayor secreto un proyecto de matrimonio para ti. Se trata ni más ni menos que del hijo del príncipe Basilio, Anatolio, al que quisieran situar casándolo con una persona rica y distinguida, y han sido tú la elegida por sus padres. No sé cómo te sentará esto, pero me he creído en el deber de anunciártelo. Aseguran que es muy apuesto, pero una mala cabeza, y esto es todo cuanto puedo decirte acerca de él. Pero dejémonos de estas cosas. Acabo de llenar la segunda hoja de papel y mamá ha venido por mí para ir a cenar en casa de los Aprachín. Te envío un libro místico para que lo leas, pues ha hecho mucho furor por aquí, aun cuando hay en este libro cosas difíciles de comprender para la débil condición humana. Es un libro admirable cuya lectura sosiega y eleva el alma. Adiós. Saluda respetuosamente a tu padre de mi parte y da recuerdos a la señorita Bourrien. Te abraza de todo corazón tu amiga Julia. Postdata, dame noticias de tu hermano y de su simpática esposa. La princesa quedó en un momento pensativo y entonces su rostro iluminado por sus complacientes ojos se transformó por completo. De pronto se levantó y con paso lento se encaminó hacia la mesa, tomó un papel y comenzó a escribir. Querida y excelente amiga, tu carta del 13 me ha proporcionado una gran alegría. Veo que mi poética amiga me quiere como antes. La ausencia de aquel de quien hablas tan mal no ha ejercido pues sobre ti su influencia habitual. Si tú te quejas de la ausencia, ¿qué no habría pues de decir yo si me atreviera a quejarme de ella? Privada como estoy de todos aquellos a quienes quiero,
cuán triste sería la vida si no tuviéramos el consuelo de la religión. ¿Por qué supones en mí una mirada severa cuando me hablas de tu afecto por aquel joven? Respecto a este punto, solo soy rígida conmigo misma. Comprendo que existan en los demás tales sentimientos, y si no puedo aprobarlos, por no haberlos conocido nunca, tampoco los condeno. Te diré empero que, a mi parecer, el amor cristiano, el amor al prójimo y el amor a los enemigos es más meritorio, más dulce y más hermoso que los sentimientos que la belleza de los ojos de un hombre joven puedan inspirar en una muchacha poética y apasionada como tú. La noticia de la muerte del conde Besukhov nos ha llegado antes que tu carta y ha afectado mucho a mi padre. Dice que era el penúltimo representante del gran siglo y que ahora le tocará a él su turno, aun cuando asegura que se esforzará para retrasar su hora en lo posible. Quiera Dios preservarnos de esta terrible desgracia. No puedo compartir tu opinión acerca de Pedro, a quien he conocido en la infancia. Me pareció siempre un nobilísimo corazón, cualidad que aprecio sobremanera en las personas, en lo tocante a la herencia y a la conducta que con él ha tenido el príncipe Basilio. Debo reconocer que esto es muy triste para ambos. Ah, querida amiga, cuán terriblemente ciertas son las palabras de nuestro divino Salvador cuando dice que es más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Compadezco al príncipe que Basilio, pero más compadezco a Pedro, tan joven y en posesión de tal fortuna. ¿Cuántas tentaciones no tendrá que resistir? Si alguien me pregunta qué es lo que más deseo, le contestaría: ser más pobre que los pobres que piden limosna. 1.000.000 de gracias, mi querida amiga, por el libro que me has enviado y que tanta sensación ha causado entre vosotros. Me dices, sin embargo, que entre muchas cosas buenas hay otras que la débil condición humana no puede alcanzar. Me antoja, pues, inútil ocuparse de una lectura ininteligible que, por esa misma razón, no puede dar fruto alguno. Jamás he podido comprender la pasión que sienten algunas personas para aturdirse el entendimiento con la lectura de libros místicos que no hacen sino suscitar dudas en el espíritu, exaltar la imaginación y llevar al ánimo de uno un sentido de exageración totalmente contrario a la sencillez cristiana. Leamos a los apóstoles y el Evangelio. No queramos adentrarnos en lo que ofrezcan de misterioso, porque ¿cómo osaríamos nosotros, miserables pecadores como somos, pretender iniciarnos en los sagrados y terribles secretos de la providencia, mientras estos despojos mortales que nos cubren interponen entre nosotros y el Eterno un velo impenetrable? Apliquémonos, pues, a estudiar los sublimes principios que el Divino Salvador nos ha dejado aquí abajo para guía de nuestra conducta. Procuremos conformarnos a ellos y seguirlos, persuadiéndonos de que cuanto menos impulso demos a nuestro débil espíritu humano, más agradables seremos a Dios, que niega toda ciencia que de Él no provenga, y de que cuanto menos tratemos de penetrar en lo que ha tenido a bien ocultar a nuestro conocimiento, más pronto nos concederá por medio de su divino espíritu el poder comprenderlo. Nada me ha dicho mi padre acerca del pretendiente, solo me ha comunicado que ha recibido una carta del príncipe Basilio y que aguarda su visita. En lo que concierne al proyecto de mi matrimonio, tengo que decirte, mi querida amiga, que en mi opinión el matrimonio es una institución divina a la que hay que someterse. Por penoso que todo ello sea para mí, si es designio del Todopoderoso imponerme los deberes de esposa y de madre, procuraré cumplirlos respecto de quien Él me otorgará por esposo tan fielmente como pueda y sin preocuparme de mis sentimientos. He recibido una carta de mi hermano en la que me anuncia que vendrá con su esposa Alicia Gloria. La alegría será muy breve porque nos abandona para marcharse a esta desventurada guerra que a todos nos arrastra. Dios sabe por qué y para qué, no solo entre nosotros,
centro de los negocios y del gran mundo, se habla exclusivamente de esta, sino que también aquí, en medio de las labores del campo y del sosiego de la naturaleza, que la gente de la ciudad se imagina encontrar en la campiña, nos llegan los rumores bélicos con toda su secuela de posibles desventuras. Mi padre no habla más que de ataques y contraataques, cosas en las que nada entiendo. Anteayer, mientras daba mi paseo habitual por la calle del pueblo, presencié una escena espantosa. Era un convoy de reclutas enrolados aquí en el pueblo que marchaban a la guerra. Tenías que ver el estado de las pobres madres, mujeres e hijos de esos hombres que se iban, y oí llorar a unos y a otros. Diríase que la humanidad considera su mayor mérito el darse la muerte los unos a los otros con olvido de las leyes de su divino Salvador, que predicaba el amor y el perdón de las ofensas. Adiós, mi querida y buena amiga, y que nuestro divino Salvador y su Santísima Madre guarden y te protegen. María. Ah, princesa, le pase a usted su correo. Yo ya he enviado el mío, dijo sonriente la señorita Bourrienne con acento alegre, agradable y un poco farfalloso, levantando el ánimo triste y taciturno de la princesa María. Tengo que advertirle, princesa, añadió bajando el tono, que el príncipe se ha disgustado mucho con Miguel Ivanovich. Está de un humor de perros. Mi querida amiga, interrumpió la princesa María, le he rogado una y mil veces que no me advierta nunca del estado de humor en que se encuentra mi padre. Yo no me permito juzgarlo y no quisiera tampoco que lo hicieran los demás. La princesa consultó el reloj y comprobó que habían pasado ya 5 minutos de la hora en que solía estudiar el clavicémbalo, por lo que, un poco atemorizada, se dirigió al saloncito. De 12 a 2, según el trabajo a que se dedicaba, el príncipe descansaba y entre tanto la princesa María tocaba el clavicémbalo. Capítulo 23. El viejo criado estaba sentado en el sitio de costumbre escuchando los ronquidos del príncipe. Desde el vasto gabinete, situado en el ala extrema de la casa, se oían a través de las puertas cerradas los diferentes pasajes de la sonata de Dreisschott, repetida por 20ª vez. En aquel momento, un coche y una brichka se detuvieron ante la puerta principal. El príncipe Andrés descendió del vehículo, tendió la mano a su mujer para ayudarla a bajar y le indicó que pasara adelante. Desde la puerta del gabinete de trabajo, Ticón, tocado con una peluca gris, anunció con voz queda que el príncipe dormía y volvió a cerrar rápidamente la puerta. Sabía Ticón que ni la llegada del hijo ni cualquier otro acontecimiento, por lo extraordinario que fuera, habían de ser motivo para alterar la costumbre establecida. El príncipe Andrés lo sabía, al parecer como el criado, consultó el reloj para cerciorarse de que las costumbres de su padre no habían sufrido modificación alguna desde la última vez que se vieron, e informado respecto a este punto se dirigió a su mujer. Despertará dentro de 20 minutos. Vamos, entre tanto, a ver a la princesa María. La princesita había engordado mucho estos últimos tiempos, pero así que comenzaba a hablar, los ojos le brillaban y el labio superior, sombreado de un ligerísimo vello, se movía como antes de modo más encantador y delicioso. Esto es un verdadero palacio, dijo su marido mirándole con la misma expresión con que felicita uno a un anfitrión por la magnificencia del baile que da. Vamos, deprisa, deprisa, y volvíase sonriente hacia Ticón, su marido y el criado que los acompañaba. Es María la que hace ejercicios. Caminemos en silencio y le daremos una sorpresa. El príncipe Andrés iba en pos de ella con una expresión triste y melancólica. Has envejecido, Ticón, dijo al viejo servidor al besarle la mano. Cuando hubieran llegado ante la puerta de la habitación donde se oía el clavicémbalo, salió de una puerta lateral la rubia y hermosa francesa, la señorita Bourrienne, que parecía estar loca de contento. ¡Ah, qué alegría tendrá la princesa!, exclamó. Voy a avisarla. No, por favor. Usted es la señorita Bourrienne, ¿verdad? Me parece ya reconocerla por la amistad que le profesa mi cuñada, repuso la princesa besando a la señorita de compañía. ¡Qué sorpresa tendrá! Se acercaron a la puerta del saloncito, a través de la cual se oía el pasaje repetido una y otra vez. El príncipe Andrés se detuvo y, como si algo desagradable le sucediera, se dibujó una mueca en su rostro. Entró la princesa,
El pasaje musical se interrumpió bruscamente. Oyóse un grito, el caminar cansino de la princesa María y un rumor de besos. Cuando entró el príncipe Andrés, las dos cuñadas, que no se habían visto desde el matrimonio de aquel, continuaban besándose sin que ninguna quisiera desprenderse de los brazos de la otra. La señorita Bourrienne permanecía a su lado y con las manos puestas sobre el corazón sonreía tristemente, no sabiendo si romper a llorar o a reír. El príncipe Andrés se encogió de hombros e hizo una mueca como la que apuntan los aficionados a la música al oír una nota desafinada. Las dos mujeres se separaron y de nuevo, como si temiesen su mutuo alejamiento, volvieron a tomarse de las manos y a besarse. Y, lo que fue totalmente inesperado para el príncipe, rompieron a llorar y se abrazaron una vez más. La señorita Bourrienne derramaba también copiosas lágrimas. El príncipe Andrés estaba cohibido, pero las dos mujeres consideraban tan natural el llorar que ni siquiera llegaron a pensar que aquella entrevista pudiera acontecer de otra manera. «Ah, querida, ah, María», dijeron las dos mujeres sonriendo. «Esta noche he soñado. ¿No esperaba, pues?» «Has adelgazado, María, y tú vuelves a...» «Enseguida he reconocido a la princesa», dijo la señorita Bourrienne. «Y yo, que ni siquiera pensaba», exclamó la princesa María. «Ah, Andrés, no te veía». El príncipe Andrés besó a su hermana y le dijo que continuaba siendo la llorona de siempre. La princesa María se volvió y a través de las lágrimas, las tiernas y cariñosas miradas de sus hermosos ojos, que en aquel momento eran grandes y esplendentes, se posaron en el rostro de su hermano. La princesa no cesaba de hablar. El labio superior, corto y sombreado de vello, tomaba a cada momento contacto con el inferior de un rojo vivísimo y de nuevo dientes y ojos relucían con una sonrisa. La princesa relató un accidente que le sobrevino en el monte Spacaya y que, dada la situación, hubiera podido acarrearle fatales consecuencias. Refirió luego que se había dejado todos los vestidos en San Petersburgo y que solo había traído casi lo opuesto. Explicó después que el príncipe Andrés había cambiado totalmente, que Kitty Bondisov iba a casarse con un viejo y que a la princesa María le había salido un novio formal, aun cuando ya hablarían de ellos más adelante. La princesa María, siempre silenciosa, miraba a su hermano y sus ojos rebosaban amor y tristeza. Se veía que sostenía ideas propias e independientes de las de su cuñada. Interrumpiendo el relato de una de las últimas fiestas de San Petersburgo, María se dirigió a su hermano. «¿Marcharás a la guerra, Andrés?», preguntó dando un suspiro. A su vez, Lisa también se estremeció. «Mañana mismo», repuso el hermano. «Tan fácil como le hubiera sido ascender y me abandona aquí. Dios sabe por qué». Siguiendo el hilo de sus pensamientos, la princesa María, sin parar mientes en lo que se decía, se dirigió a su cuñada mirándole tiernamente el talle. «¿Es de veras?», preguntó. El rostro de la princesa se transmudó. «Oh, sí, de veras», repuso. «Ah, es terrible». Los labios de Lisa temblaban. Acercó su rostro al de su cuñada y rompió de nuevo a llorar. «Necesita descansar, ¿verdad, Luisa?», dijo el príncipe Andrés frunciendo el entrecejo. «Vete con ella y yo iré a ver a nuestro padre. ¿Cómo se encuentra? ¿Siempre igual?». «Exactamente igual. No sé cómo te parecerá a ti», añadió la princesa echándose a reír. «El mismo horario, los mismos paseos por los caminos y el torno», inquirió el príncipe Andrés con una sonrisa imperceptible que demostraba que, a pesar del amor y respeto que profesaba por su padre, se hacía cargo de sus flaquezas. «Las mismas horas y el torno, y además las matemáticas y mis lecciones de geometría», replicó alegremente la princesa María, como si esas lecciones de geometría fueran lo más divertido de su existencia. Transcurridos que fueron los 20 minutos que faltaban para que el príncipe se despertara, vino Tícon en busca del príncipe Andrés para acompañarlo a donde estaba su padre. Para hacer honor a la llegada del hijo, el anciano había modificado en algo sus costumbres, por lo que se dio orden de que mientras se vestía para presentarse a la mesa se acompañara a su hijo a su habitación. El príncipe vestía a la moda antigua y se empolvaba. En el momento en que el príncipe Andrés, no con aquella expresión desdeñosa y afectada que adoptaba en los salones, sino con el rostro resplandeciente con que solía hablar a Pedro, entró en la habitación de su padre. El anciano estaba sentado ante el tocador en una butaca de brazos de cuero y cubierto con un peinador entregaba su cabeza a los cuidados de Tícon.
¿Qué hay, guerrero? ¿Te vas a zurrar a Bonaparte? Exclamó el viejo, moviendo la cabeza empolvada como se lo permitía la trenza que Tícon tenía sujeta entre sus manos. Sí, no lo sueltes, pues, de lo contrario muy pronto seríamos todos súbditos suyos. Buenos días, y le tendió la mano. La siesta, a que se entregaba antes de la comida, tenía la virtud de ponerlo de buen humor. Decía que la siesta efectuada después de comer era plata, pero la de antes de la comida, oro. Por debajo de las tupidas cejas caídas, miró jovialmente a su hijo. El príncipe Andrés se adelantó hacia su padre y le besó en el lugar en que éste le indicó. Nada respondió al tema de conversación predilecto del viejo príncipe, la beba que se hacía de los militares de entonces y sobre todo de Bonaparte. Pues sí, padre, he venido con mi mujer, que está encinta, dijo el príncipe Andrés, siguiendo con miradas respetuosas cada uno de los movimientos del rostro de su padre. ¿Y tú cómo te encuentras? Amigo mío, solo los necios o los depravados se encuentran mal, y como tú sabes que desde la mañana hasta la noche trabajo con tiento y moderación, huelga decir que mi estado de salud es perfecto. Loado sea Dios, repuso el hijo sonriendo. Nada tiene que ver Dios en todo esto, y volvió a su monomanía. Y ahora explícame cómo los alemanes nos han enseñado a derrotar a Bonaparte según una nueva ciencia que vosotros llamáis estrategia. Permítame, padre, que me reponga un poco, dijo Andrés con una sonrisa que demostraba que el flaco de su padre no era obstáculo para que lo amase y respetase. Todavía están por abrir las maletas. Lo mismo da, replicó el anciano, sacudiendo la pequeña trenza para comprobar la perfección con que había sido hecha y tomando la mano de su hijo. La habitación de tu mujer está lista. La princesa María la acompañará y la instalará en ella. Las mujeres no tienen más trabajo que charlar continuamente. Me alegra mucho verla. Siéntate y cuéntame. Comprendo la maniobra de Michelson y hasta la de Tolstoy, el desembarco simultáneo. ¿Qué hará entonces el ejército del sur? Ya sé que Prusia se mantiene neutral y Austria que se propone hacer, añadió levantándose y paseando de un extremo a otro de la habitación, seguido de Tícon que corría en pos de él, dándole las diferentes prendas de su indumento. ¿Qué va a hacer Suecia? ¿Cómo atravesará la Pomerania? A estas preguntas de su padre comenzó el príncipe Andrés a exponer los planes de campaña proyectados, hablando primero con frialdad, pero animándose luego involuntariamente y mezclando, como tenía por costumbre, el ruso con el francés. Explicó que un ejército de 90.000 hombres tenía que amenazar a Prusia con el fin de hacerla salir de la neutralidad y arrastrarla a la guerra, que una parte de este ejército tenía que unirse a las tropas de Suecia en Stralsund, que 220.000 austriacos junto con 100.000 rusos tenían que operar en Italia y el Rin, y que 50.000 rusos y 50.000 ingleses desembarcarían en Nápoles, y por último que un ejército de 500.000 hombres invadiría Francia por diversos puntos. El viejo príncipe, que iba vistiéndose sin dejar de caminar y que parecía no prestar oídos a la explicación, le interrumpió 3 veces de una manera inopinada. La primera se detuvo y gritó: «Blanco, blanco», lo que quería significar que Tícon no le pasaba el chaleco que él deseaba. En la segunda interrupción preguntó: ¿y dará pronto a luz tu mujer? Y después de inclinar la cabeza había proferido en tono de reproche: esto no marcha bien, continúa. La última interrupción fue cuando, después que el príncipe Andrés dio por terminada la explicación, canturrió con débil voz de falsete: Mambrú se va a la guerra, quizá no volverá. El hijo sonrió. No digo yo que este plan sea de mi agrado, me limito simplemente a explicarlo. Napoleón tiene el suyo, que es mucho peor que este. En resumidas cuentas, nada de nuevo me has contado. Y preocupado, el anciano murmuró rápidamente: quizá no volverá. Y ahora vete al comedor. Capítulo 24. A la hora exacta, el príncipe, empolvado y cuidadosamente afeitado, apareció en el comedor, donde le aguardaban su nuera, la princesa María, la señorita Bourrienne y el arquitecto del príncipe, hombre insignificante que no podía esperar por su situación serle dispensado el honor de ser admitido en la mesa del príncipe, lo que así fue por un extraño capricho del dueño de casa. Al príncipe, que en su vida ordinaria tenía muy en cuenta la distinción de órdenes y clases y que rara vez sentaba a su mesa a funcionarios importantes, se le ocurrió de pronto probar, volviéndose del arquitecto Miguel Ivanovich,
que se sonaba tímidamente con un pañuelo a cuadros que todos los hombres son iguales, y con frecuencia decía a su hija que él no era en nada inferior a ellos. En la mesa, pues, el príncipe se dirigía preferentemente al silencioso Miguel Ivanovich. En el comedor, muy alto de techo, como todas las habitaciones de la casa, los familiares aguardaban en pie detrás de las sillas correspondientes la entrada del príncipe. El mayordomo, con la servilleta en la mano, atendía los preparativos, hacía guiños a los criados y yendo de un lado a otro, dirigía sus inquietas miradas de reloj a la puerta por donde tenía que entrar el príncipe. Entre tanto, el príncipe Andrés examinaba un gran cuadro con marco de lado desconocido para él, en el que figuraba el árbol genealógico de los príncipes Volkonsky. Estaba colgado frente a otro cuadro semejante, con el retrato que no era ciertamente una obra de arte, obra sin duda de un pintor de la casa del príncipe, de un señor tocado con una corona que debía de representar a un descendiente de Rurik, el tronco evidentemente de la generación de los Volkonsky. El príncipe Andrés, bajando la cabeza y disimulando la risa, contemplaba aquel árbol genealógico con la actitud del que mira un retrato que le hace a uno sonreírse por la semejanza. Evidentemente, esto es cosa suya, dijo a la princesa María, que se acercaba a él. La princesa miró extrañada a su hermano sin comprender de qué se sonreía. Todo cuanto hacia su padre era por ella admirado y a su juicio no podía ser objeto de discusión. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles, prosiguió el príncipe Andrés, caer con su talento en tamaño ridículo. No llegaba la princesa María a comprender la osadía del juicio de su hermano, y cuando se disponía a contestarle, se oyó del lado del gabinete el rumor de los pasos esperados. El príncipe entró impetuosamente, alegre como siempre, como si quisiera contrastar con sus maneras un tanto vehementes el severo orden que reinaba en la casa. En aquel mismo momento dieron las 2 en el reloj del comedor, al que respondió débilmente el de la habitación contigua. El príncipe estuvo un instante en suspenso, bajo sus cejas frondosas y caídas. Sus ojos, animados y brillantes, miraron severamente a todos los invitados y se posaron por último en la joven princesa. En aquel momento experimentaba Lisa el sentimiento que les embarga a los cortesanos en presencia de la corte, la impresión de temor y respeto que despertaba el anciano en todos cuantos se acercaban a él. Acarició la cabeza de la princesa y luego, con un torpe movimiento, le dio un golpecito en la nuca. Estoy muy contento, dijo, y mirándola fijamente, una vez se alejó de ella presurosamente y se sentó en su silla. Siéntese, Miguel Ivanovich. Luego señaló un sitio cerca de él para su nuera. El criado separó la silla de la mesa. Oh, mucha prisa os habéis dado, dijo el anciano mirándole el deformado talle. Su boca reía, fría, áspera y desagradablemente, pero no sus ojos. Hay que caminar mucho, caminar tanto como se pueda, añadió. La princesa no quiso oír estas palabras, calló y pareció sumirse en un mar de confusiones. El príncipe le habló de su padre y la princesa comenzó entonces a hablar y sonreírse. Le preguntó por sus comunes amistades y la princesa, animándose poco a poco, empezó a contarle las anécdotas y chismes de la ciudad. La pobre condesa Apratchín ha perdido a su marido y está desconsolada, decía, animándose cada vez más. A medida que iba recobrando aliento, el príncipe la miraba con más atenuada severidad y de pronto, como si ya la hubiera examinado lo bastante para saber a qué atener respecto de ella, se volvió y se dirigió a Miguel Ivanovich. Pues sí, señor Miguel Ivanovich, Bonaparte lo va a pasar muy mal. El príncipe Andrés siempre hablaba de su hijo en tercera persona. Me ha dado cuenta de las fuerzas terribles que se reúnen contra él, y tú y yo, que siempre lo habíamos considerado una nulidad. Miguel Ivanovich, que ignoraba en absoluto que tú y yo hubiesen pronunciado tales palabras acerca de Bonaparte, pero de que las juzgaba necesarias como introducción a la conversación predilecta del príncipe, miró asombrado al príncipe Andrés, no alcanzando a comprender a dónde quería ir a parar el viejo. Ah, es un gran táctico, dijo el príncipe a su hijo, señalando al arquitecto, y la conversación giró de nuevo sobre la guerra, sobre Bonaparte, sobre los generales del día y los hombres de Estado. El viejo príncipe parecía estar convencido no solo de que los actuales hombres de Estado eran todos unos mozalbetes que desconocen el ABC del arte
militar y gubernamental, y que Bonaparte no era más que un miserable e insignificante francés, que si había cosechado éxitos debía ser que no se le había opuesto a los Potemkin y a los Suvarov, sino que creía también que no había acontecido en Europa ningún cambio político, que no había guerra y que todo ello no era sino una comedia de títeres que jugaban los actuales hombres de Estado para dar a entender que algo hacían. El príncipe Andrés toleraba alegremente las chanzas de su padre acerca de los hombres nuevos y divertíase visiblemente en escucharlo y excitarlo. Todas las cosas de antes te parecen excelentes, dijo. ¿Acaso el mismo Subaru no cayó en la celada que murió y no hubo como saberse de ella? ¿Quién ha dicho tal cosa? ¿Quién lo ha dicho?, exclamó el príncipe Subaru y apartó el plato con tanta violencia que Tícon casi lo tomó al vuelo. Subaru, reflexiona, príncipe Andrés, solo ha habido dos, Federico y Subaru. Moró hubiera caído prisionero si Subaru hubiese tenido las manos libres, pero tenía a su espalda a los Hofkrieg, de los que ni él mismo diablo hubiera podido deshacerse. Ya me diréis quiénes son los Hofkrieg. Sí, ni Subaru pudo con ellos. ¿Cómo se las va a arreglar, pues, Miguel Kutuzov? No, amigo mío, no bastan contra Bonaparte nuestros generales. Hay que echar mano de generales franceses que combaten contra los suyos. Han enviado a un alemán, Fallen, a América, a Nueva York, para recabar los servicios del francés Moreau. Añadió, aludiendo a la invitación hecha aquel año a Moreau a incorporarse al ejército ruso. Todo esto son milagros. ¿Eran acaso alemanes los Potemkin, los Suvaros y los Orlov? No, amigo mío, a todos os habéis vuelto locos o soy yo quien lo está. Que Dios os proteja, pero ya volveremos a hablar de ello. A nuestro juicio, Bonaparte se ha convertido en un gran general. Bah, no sostendré que todas sus órdenes son acertadas, replicó el príncipe Andrés, pero no acabo de comprender por qué enjuicias de este modo a Bonaparte. Ríete cuando te plazca, pero sea como fuere, Bonaparte es un gran general. Miguel Ivanovich, dijo el viejo príncipe al arquitecto que, atareado con el asado, abrigaba la confianza de que le hubieran olvidado. He dicho y repetido que Bonaparte es un gran táctico y ya ves que también él coincide conmigo. No cabe duda, excelencia, repuso el arquitecto. El príncipe volvió a reír de la manera fría que solía hacerlo. Bonaparte ha nacido con el uniforme puesto. Sus soldados son excelentes, aun cuando de momento únicamente se han batido contra los alemanes, a los cuales solo los haraganes no han podido derrotar. Desde que el mundo existe, los alemanes han sido siempre derrotados y ellos no han vencido a nadie, excepto a sí mismos. Es a su costa como Bonaparte ha labrado su gloria. El príncipe comenzó a discutir todos los errores que según él había cometido Bonaparte en el curso de sus diferentes campañas y hasta en los asuntos de Estado. Su hijo no le contradecía, pero veíase a las claras que a pesar de todas las razones expuestas le sería tan difícil como al viejo príncipe cambiar de opinión. El príncipe Andrés escuchaba sin interrumpirlo y admirábase a pesar suyo de que aquel viejo, enterrado desde hacía tantos años en sus posesiones del campo, conociera con tal sagacidad y tal riqueza de detalles la situación política y militar de Europa en aquellos últimos años. Te figuras que soy un viejo y que nada entiendo de estas cosas, concluyó, y no te das cuenta de que no tengo otro pensamiento que este, ni siquiera por las noches dejo de meditarlas. En fin, ¿a dónde está tu general? ¿Dónde ha demostrado su talento? La explicación sería demasiado larga, repuso su hijo. Dios te proteja a ti y a tu Bonaparte, señorito Bourrienne, he aquí a otro admirador de su pícaro emperador. Bien sabe usted, príncipe, que no soy bonapartista. Quizá no volverá, canturrió el príncipe con voz de falsete y dando rienda suelta a sus prisas se levantó de la mesa. Mientras duró la discusión y hasta la terminación de la comida, la princesita no dijo ni una palabra y atemorizada. Tan pronto miraba a la princesa María como a su suegro. Al levantarse todos de la mesa, tomó a su cuñada de la mano y se la llevó a la otra habitación. «¡Qué hombre más espiritual es vuestro padre!», dijo. «Quizás es debido a ello por lo que le tengo tanto temor. Pero si es tan bueno», replicó la princesa.